Estamos de pie porque Dios nos sostiene. Caminamos firmes porque Dios nos sustenta. Hemos caído, pero Dios nos ha levantado. Hemos cometido errores, mas Dios nos ha perdonado. Somos imperfectos, pero la gracia de Dios está sobre nosotros. Pongamos nuestras vidas en sus manos y entonces las bendiciones abundarán. Porque quien confía en Él jamás es defraudado. De esta manera te saludamos muy cordialmente en este sábado y te extendemos una calurosa bienvenida a este culto en línea preparado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Los Algarrobos para hoy, sábado 31 de julio de 2021. Esperamos que pases un tiempo agradable con nosotros, alabando junto al Señor en este sábado de adoración a nuestro Creador. Y que dicho programa sea pues de bendición para nuestras vidas. Te dejo entonces con el programa que ha sido preparado de forma especial para este sábado. Celestial, oí entonar, venid y adoremos a Dios nuestro Señor. Él mismo quitará tus penas y dolor, y todos cantaremos junto a Él. Dios enjugará todas tus lágrimas, ya nunca diremos adiós. No más hambre, maldad, ni más dolor, las cosas viejas han pasado ya. Escuche del trono, ven y dadle honra, pues todo renovado está. Él nos extiende la invitación que es verdadera y fiel, y hecho está, hecho está. Hecho está, hecho está. Él es el alfa y la omega, el principio y el final. Hijo de Dios, Rey de amor, Dios de toda humanidad, Mesías, Jehová, Príncipe de paz, Hijo de Dios, nuestro Salvador, y segundo en la Trinidad. Él es el alfa y la omega, el principio y el final. Hijo de Dios, Rey de amor, Dios de toda humanidad, Mesías, Jehová, Príncipe de paz, Hijo de Dios, nuestro Salvador, y segundo en la Trinidad. Él es el alfa y la omega, el Hijo de Dios, de Rey de amor, el Rey de amor, el Mesías, Príncipe de paz, Hijo de Dios, nuestro Salvador, y segundo en la Trinidad. Él es el alfa y la omega, el principio y el final.
el principio y el final. Dios de amor, Rey de paz, Señor, que vuelve ya. Él es Dios. En tu presencia cantaré y ante tu trono alabaré, y con mi voz y con fervor tu gran poder exaltaré, y caeré yo a tus pies y en santidad te adoraré, pues solo tú eres digno de mi adoración. En soledad y oscuridad me encontraba yo sin paz, pero la cruz de mi Jesús llenó mi alma con su luz. Ahora puedo proclamar su gran amor y su bondad, hasta que venga a llevarme a su hogar. Y cantaré y alabaré, y con mi voz te exaltaré, y a tus pies te adoraré, pues solo tú eres digno de mi adoración. En tu justicia encuentro paz, tu amor me da seguridad, tu espíritu me ayuda hoy a caminar en santidad. No quiero separarme ya de tu presencia un día más, pues en tus brazos es donde yo quiero estar. Y cantaré y alabaré, y con mi voz te exaltaré, y a tus pies te adoraré, pues solo tú eres digno de mi adoración. Su nombre alabo con fervor, porque me dio la salvación, y por la eternidad con él yo estaré. En tu presencia cantaré y ante tu trono alabaré, y con mi voz y con fervor tu gran poder exaltaré, y caeré yo a tus pies y en santidad te adoraré, pues solo tú eres digno de mi adoración. En tu presencia cantaré y alabaré, y con mi voz y con fervor te exaltaré, y caeré yo a tus pies y en santidad te adoraré,
la gran ciudad, el árbol de la vida en medio está. Solo existe la felicidad. Y no quiero solo imaginar el lugar que fuiste a preparar. Y no quiero solo imaginar tu grandeza y tu inmensidad. Quiero vivir junto a ti, verte cara a cara, Señor. Deseo que tu gloria me vista de tu luz. Quiero vivir con Jesús. En el cielo cantando está, alabanza sin cesar al único que es digno de adorar, el principio y el final. Y no quiero solo imaginar a tu pueblo por la eternidad. Y no quiero solo imaginar cómo será ese bello lugar. Quiero vivir junto a ti, verte cara a cara, Señor. Deseo que tu gloria me vista de tu luz. Quiero vivir con Jesús. El león y el cordero como hermanos pastarán, y los niños con el áspid muy alegres jugarán. Todas tus lágrimas en el cielo ya no habrá. En ese lugar es donde quiero morar. Quiero vivir junto a ti, verte cara a cara, Señor. Deseo que tu gloria me vista de tu luz. Quiero vivir con Jesús. Junto a ti, verte cara a cara, Señor. Deseo que tu gloria me vista de tu luz. Quiero vivir con Jesús. Quiero vivir con Jesús. Quiero vivir con Jesús. Con Jesús. Una cuidadora y un sanador. ¿Cómo es ser la preceptora de un grupo de varias docenas de niñas y jóvenes de la Escuela Indígena Adventista de Holbrook? Conocí a Lily cuando vine por primera vez a la Escuela Indígena de Holbrook. Ella era una chica de 17 años y me adoptó inmediatamente como su abuela. Estaba ansiosa por ayudarme. ¿Podría ayudarla a hornear pastelitos esta semana?, me decía. ¿O puedo ayudarla a escribir el versículo de la Biblia en la pizarra? Claramente recuerdo otra pregunta que me hizo al comienzo del año escolar. ¿Sabe usted que tuve que firmar un contrato 2 veces en el año pasado? ¿A qué se refería? Resulta que ella había estado tan deprimida el año escolar anterior que se temía que pudiera terminar haciéndose daño. Así que le hicieron firmar un contrato en el que ella se comprometía a buscar ayuda antes de hacerse daño a sí misma. Muchas niñas que vienen a la Escuela Indígena de Holbrook llegan con un duro bagaje emocional. Han experimentado muchas formas de trauma, incluso desde muy niñas. Recuerdo que Rose,
una alumna de segundo grado, me contó que había presenciado el asesinato de su padre. Una noche, luego de levantarme del escritorio para irme a dormir, la niña corrió hacia mí y se lanzó en mis brazos. «No puedo dormir», me dijo. «Veo a mi papá sonriéndome por la ventana». La llevé de regreso a su habitación y canté y oré con ella. Tuve problemas para dormir, pensando en lo que estaban pasando las chicas. A 2 meses de iniciado el año escolar, Lily me confió que le atormentaban terribles pesadillas. Cuando empezó a describir sus pesadillas, entendí por qué Dios me había enviado a esta escuela. Ocurre que yo había experimentado el mismo tipo de pesadillas cuando era adolescente, y Dios quería que desarrollara una relación especial con Lily para explicarle que ella también podía superar sus pesadillas con la ayuda de Dios. Le dije que Dios me había liberado de las pesadillas con su poder y que Él podía hacer lo mismo con ella. Algunos alumnos prefieren quedarse en la escuela que irse a casa durante las vacaciones. Esto sucede porque el entorno de sus casas es tóxico. Recuerdo una vez que Rose, una alumna de segundo grado, regresó de pasar unas cortas vacaciones con su madre. Cuando le abrí la puerta para que entrara al dormitorio, miró alrededor y suspiró. «Qué bien se siente estar en casa», dijo. Lily hacía todo lo posible para evitar irse a su casa. Nunca supe qué tipo de trauma había experimentado que le había causado tanto daño emocional, pero a mí no me corresponde eso. Mi trabajo consiste en dar amor incondicional a todas las niñas, consciente de que soy su cuidadora y que Dios es su sanador. Esta misma semana, mientras estudiábamos la historia de la creación, le pregunté a Lily, ¿conocías esta historia antes de venir a esta escuela? No, me respondió. ¿Y la Biblia? ¿Tenías alguna Biblia en tu casa o en la casa de tu abuela? Ella negó con la cabeza. La primera vez que vio una Biblia fue cuando llegó a la escuela indígena de Holbrook. Le expliqué que muchas personas en el mundo creen que el relato de la creación es un mito. ¿Qué piensas tú sobre esta historia?, le pregunté. Lily creía que el relato era verdadero. El señor Hobart, el maestro de matemáticas, siempre comienza su clase con un pequeño devocional, dijo. Justo hoy nos hizo reflexionar cuando nos dijo que las cosas no pueden surgir de la nada. Tiene que haber un creador. Las conversaciones con Lily y con las otras niñas me recuerdan a 1 Corintios 3:6, donde Pablo dice, «Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer». Gracias a sus generosas ofrendas de 13º sábado de hace 3 años, se pudieron poner en marcha planes para un nuevo gimnasio y centro de salud llamado Centro de Vida Nueva, en la escuela indígena de Holbrook. Sus ofrendas de este trimestre ayudarán a finalizar la segunda etapa de este centro, lo que permitirá a la escuela ayudar con los altos índices de obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes, depresión y suicidio entre los niños y jóvenes nativos estadounidenses. Escuela Sabática Like presenta la serie Descanso en Cristo. Lección 5. Venid a mí. ¿Han jugado alguna vez a cumplir un reto atados a otra persona? Sí, es un poco desesperante. Si uno no coordina con su compañero, se puede caer. Así es. El secreto para avanzar atados a otra persona es permitir que uno de los dos tenga el control mientras que el otro sigue confiadamente las instrucciones del líder. Si ambos quieren mandar, será un completo desastre, pero si logran coordinar, tendrán grandes ventajas. Al momento de transportar cosas, por ejemplo, ya no serán 2, sino 4 manos, y a la hora de cargar peso, se pueden dividir las cargas. ¡Qué buen secreto! Ya podemos formar el equipo ganador. Muy bien, para algunos animales de carga no se trata de un juego. Trabajar atado a otro animal puede ser un alivio enorme para ambos. Pensemos en 2 bueyes usados para arar la tierra. Cuando trabajan atados el uno al otro, se les denomina yunta. ¿Y cómo son atados? A través de un artefacto de madera llamado yugo. El yugo se engancha en el cuello de cada animal y en el centro del artefacto se sujeta el timón del arado.
Cuando ambos avanzan sincronizadamente, van arando la tierra, así que el esfuerzo es compartido por ambos bueyes. Creo que ya existen máquinas para eso. Sí, pobres bueyes. Bueno, en los días de Jesús no había máquinas como las que tenemos hoy, así que las yuntas de bueyes eran muy comunes para arar la tierra. Lo curioso es que Jesús usó la metáfora del yugo para invitarnos a descansar. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta sí que es una maravillosa promesa. Al fin y al cabo, ¿quién no se ha sentido agobiado a veces, no necesariamente por el trabajo en sí, sino por la carga y la fatiga pesada que conlleva la vida misma? Jesús aquí nos está diciendo que Él sabe por lo que estamos pasando y que si se lo permitimos, puede ayudarnos. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué debemos hacer para obtener el descanso que Jesús nos ofrece? En primer lugar, aceptar la invitación. Seamos claros, Jesús siempre hablaba con amor, pero en ocasiones sus palabras eran tan francas y directas que resultaban duras para sus oyentes. Antes de su famoso llamado al descanso, se registran algunas palabras duras del Maestro. Al principio del capítulo 11 de Mateo, lo vemos metiendo el dedo en la llaga. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás: tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Si vamos a la mitad del capítulo, le veremos denunciando a las ciudades que no se arrepintieron. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Y tú, Capernaum, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y de repente, al final del capítulo, da un giro de 180 grados, eleva una oración y hace ese hermoso llamado al descanso. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese giro tan abrupto en su discurso? Oigan bien, nosotros solemos decir que todo está bien, aunque en realidad todo esté mal. Entonces hay que oír unas cuantas verdades para que sintamos la necesidad de ayuda. Eso fue lo que hizo Jesús. Mostró la realidad para que reconocieran su necesidad de descanso en Cristo y luego los llamó a descansar. Aceptemos nuestra realidad. Vivimos corriendo de un lado a otro. Le dedicamos poco tiempo a lo que realmente importa. Algunos ponen hasta a su madre en 2X en el WhatsApp porque no tienen tiempo ni de escuchar sus mensajes. Hola, mijito, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Si desayunaste bien? Mira que por estar corriendo a veces no desayunas. Te vas a enfermar si sigues así. Es importante que escuchemos bien los mensajes de mamá. Y más importante aún, que sintamos la necesidad de descanso en Cristo y aceptemos su invitación. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. En segundo lugar, tomar su yugo. Al aceptar la invitación, nos dirigimos a Jesús con nuestras cargas. ¿Qué ocurre entonces? El Señor nos dice: hasta aquí vas a llevar esa pesada carga. Tus pecados te son perdonados. De tus problemas me encargo yo, y de tus afanes no te preocupes. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Qué lindo! Ir a Jesús es un alivio. ¿Y luego nos vamos ligeritos y sin carga? No, Señor. Aquí es donde empieza lo interesante. Después de liberarnos de nuestras cargas, Jesús nos invita a tomar su yugo, a hacer una yunta con Él. ¿Como los bueyes? Sí, de eso se trata la metáfora. Si nos alejamos de Jesús, volveremos a acumular una pesada carga. Entonces Jesús nos dice: no te vayas, engancha mi yugo a tu cuello y caminemos juntos, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Lo notan?
Jesús no quiere que lo utilicemos como un depósito de carga, de donde nos alejamos vez tras vez y solo regresamos para descargar. Jesús quiere ser nuestro compañero de fórmula, conformar con nosotros un equipo ganador. Oigan bien, siempre hay una carga que llevar. Caminar con Cristo implica luchar contra el pecado, enfrentar pruebas, burlas, persecución, dedicar tiempo a Dios y a la predicación de su palabra. Pero créanme, esa pequeña carga es muchísimo más llevadera que la carga que arrastramos lejos de Dios. Y mejor aún, esa pequeña carga no la llevaremos solos, quedará sujeta al centro del fácil yugo de Cristo y la llevaremos junto a Él. Y en tercer lugar, aprender del líder. ¿Recuerdan cuál es el secreto para avanzar cuando estamos atados a otra persona? Permitir que uno de los dos tenga el control, mientras que el otro sigue confiadamente las instrucciones del líder. Correcto. Y en nuestra yunta con Cristo, ¿quién creen ustedes que debe asumir el control? ¡Jesús! Así es. Tomar el yugo de Cristo significa que debemos ceder el control de nuestras vidas a Jesús. Seamos sinceros. Ceder el control es una de las cosas que más nos cuesta en la vida cristiana, pero entendamos que es Jesús quien puede conducirnos de manera segura. ¿Y qué creen que ocurre en el proceso? Algo maravilloso. Mientras caminamos al lado de Jesús, mientras vemos al líder en acción y seguimos sus pasos, aprendemos de él y llegará el momento en que lo conoceremos tanto que será fácil sincronizar nuestros pasos, nuestros movimientos y hasta nuestros pensamientos con el supremo líder de nuestras vidas. Por eso tomar su yugo también implica aprender de él. Aquí hay algo bien interesante. Jesús dijo que todo lo que hacía lo aprendió del Padre. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Por decirlo de alguna manera, Jesús hizo una yunta con el Padre, se sujetó a su voluntad, fue manso y humilde, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora nos invita a hacer una yunta con Él para que nosotros también aprendamos. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Lo notan? El verdadero descanso lo alcanzaremos finalmente cuando seamos como Cristo, mansos y humildes de corazón. Reconozcamos que tenemos necesidad de descanso y vayamos a Jesús. Tomemos su yugo para caminar con Él. Aprendamos del supremo líder hasta llegar a ser mansos y humildes como Él, y entonces hallaremos descanso para nuestras almas, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie Descanso en Cristo. Historias de fe. ¿Qué tal, hermanos? Mi nombre es Joey y mi esposa Ana. Y asistimos a la iglesia adventista Ebenezer en el distrito de Las Lomas. En el 2011 conocí a Jesús y me enamoré de Él con todo mi corazón, y llega un momento de mi vida que me ha pasado algo sumamente difícil, y yo decido alejarme de todas las cosas de la iglesia. Es en ese momento en donde, en esa desesperación, yo oro a Dios y le pido: Señor, ayúdame en esta situación. Yo no me quiero quedar sola, no quiero estar sola. Yo fui bautizado evangélico por convicción. También tuve una situación bien difícil. Le pedí a Dios que me ayudara a solucionarla, y en ese momento apareció mi esposa. Ella conoce un poquito más de la Biblia que yo.
conoce un poquito más de la palabra, me instruyó mucho, tuvimos algunos debates sobre el sábado. Ella trató de hacerme ver la verdad y yo me negaba. En definitiva, llega un momento en donde humanamente hablando, ya yo le decía a Dios, mira Señor, ya yo he dado todos los argumentos bíblicos que pueden existir. Creo que en esta situación mi parte ya no puedo hacer más nada. Así que yo empecé a orar y a decirle, mira Señor, yo necesito que busques a alguien, un instrumento que diga las palabras correctas. En ese momento Dios respondió directamente a la oración de mi esposa. Puso a la persona indicada para que me aclarara bien la verdad sobre el sábado. Comenzamos a guardar desde ese día el sábado. En mi corazón yo siempre dije, Señor, yo sé que tú eres real, que tú eres grande y que tú escuchas las oraciones sinceras de tus hijos, aunque en ese momento me sentía mal pues por la situación en la que estábamos. Así que empezamos a asistir a la iglesia de manera presencial, y ahora surge otra cosa, y era el tema del bautismo. Yo no quería bautizarme porque yo me había bautizado en la iglesia evangélica y tenía la convicción de que lo había hecho de corazón. En un culto, el pastor llamó a los que querían bautizarse. Me paré y le decía, yo no me voy a bautizar, yo no me voy a bautizar, yo no me voy a bautizar. Después de los cultos acostumbramos a hacer convivios con los hermanos de la iglesia en nuestra casa o en casa de cualquier hermano. Teníamos la comida lista, invitamos al pastor y llegamos. Y aún yo estaba calentando la comida, y al inicio me dice él, yo no me voy a bautizar. Así que yo me quedé callada, yo seguí orando, y no demoró que se terminara de calentar la comida cuando de pronto por la parte de atrás me dice, el próximo sábado me bautizo. Para nuestra familia el sábado es tan especial, participamos del culto, mi esposa que canta muy lindo, del servicio de canto, y entregamos nuestros diezmos y ofrendas. Por eso te invitamos a que participes de esta delicia de lo que es el día sábado, el día del Señor. Dios te bendiga. Y ahora te invitamos a que compartas tu historia de fe. Participemos con gratitud, devolviendo a Dios los diezmos y las ofrendas. Adoremos con gozo a nuestro Creador. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Te invito, apreciado amigo y hermano, a que oremos por los diezmos y las ofrendas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, hemos venido ante ti en este momento con el corazón contrito y humillado para agradecerte por todo lo que nos has dado, por toda buena dádiva que sin merecerlo tú nos los das por tu inmenso amor para cada uno de tus hijos. Señor, hemos traído la parte que te corresponde, los diezmos, y te agradecemos de corazón por medio también de nuestras ofrendas. Pedimos, Señor, que esto sea utilizado en el avance de tu obra, y también te entregamos y ponemos ante ti nuestras vidas, nuestros corazones, para que también sean utilizados por ti en el avance de tu obra. Esto y más te pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Habiendo pasado este punto, vamos inmediatamente con la ofrenda musical. En esta oportunidad es el grupo Voces quien nuevamente estará interpretando una bella alabanza titulada
más cerca. Te dejo entonces con esta hermosa interpretación, esta hermosa ofrenda musical. Y recuerda, luego de la misma, te invito a que nos acompañes al momento infantil. Déjame hablarte al oído, decir que soy tu buen amigo, llevarte al campo a caminar, que reconozcas cuando te amo y cuando estoy manifestando todo mi poder. Estoy más cerca de lo que puedas imaginarte, hijo. Si pusieras atención, escucharás mis pasos caminando en tu corazón. Más cerca estoy cuando no me ves. Ay, es que mi poder empieza a fluir. Más cerca estoy. Más cerca estoy de ti. Más cerca estoy cuando el ruido no te deje escuchar el tono de mi voz. Más cerca estoy. Más cerca estoy de ti. Hijo mío, cerca de ti. Y ahora ten presente estas palabras. Quiero platicar contigo. Quiero platicar contigo, volver al sitio donde fuimos la última vez a conversar. Y aunque te alejes del camino, Te alejaste del camino, olvidaste mis principios. hoy yo te invito. Y hoy te invito a renovar. Ven a mi casa. Ven a mi casa que yo invito a comer y beber pan y vino. Has perdido tanto tiempo. Vuelve a mis brazos. Ven a mis brazos. Otra hoy vez. te pido otra vez. Más cerca estoy cuando no me ves. Ay, es que mi poder empieza a fluir. Más cerca estoy. Más cerca estoy de ti. Más cerca estoy cuando el ruido no te deje escuchar el tono de mi voz. Más cerca estoy. Más cerca estoy de ti. Más cerca estoy. 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 ¿Sabes algo? En el rato de alegría, de gozo y de júbilo, Dios te dice, hijo mío, yo estoy cerca de ti. En el rato de dolor, de tristeza y de angustia, Él está más cerca. En este momento, Él te dice, hijo mío, estoy cerca de ti. ¿Te atreves a cantarlo con todo el corazón? ¿Lo cantas? Más cerca estoy cuando no me ves. Ay, es que mi poder empieza a fluir. Más cerca estoy. Más cerca estoy de ti. Más cerca estoy cuando el ruido no te deje escuchar el tono de mi voz. Más cerca estoy. Más cerca estoy de ti. Hijo mío, cerca de ti. Cerca de ti está Dios.
Bienvenidos niños a este momento infantil. La historia de hoy es una historia del pasado, una historia que ocurrió hace mucho tiempo. Tanto tiempo que las cosas eran más económicas, eran más baratas. Poco a poco, al pasar del tiempo, las cosas se han ido puesto más caras. Y bueno, ustedes se van a dar cuenta de lo que les voy a contar. Nuestra historia comienza con Alejandro. Alejandro era un colportor. Ese colportor iba vendiendo libros por acá y por allá. Él llegó una vez a casa de la familia Domínguez. La familia Domínguez constaba de pocas personas. Solo la esposa, solo el esposo. Más nada. Ustedes han visto casas así. Bueno, esta familia era una familia muy pequeña. La esposa del señor Domínguez era, se pasaba en la casa, trabajaba la costura, hacía sus cosas. Y el señor Domínguez era un predicador. Claro, nuestro amigo Alejandro no sabía eso. Así que un día llegó a su casa con un montón de libros, tocó la puerta y cuando la señora Domínguez abrió, él le dijo: buenas, vengo a traerle un maravilloso estudio bíblico. Acá le presento este libro, le muestro aquel libro, este es ilustrado, le muestro aquel otro. Y la señora Domínguez le responde y le dice: yo tengo muchos libros, hijo, muchas gracias. Este muchacho no se quedaba con eso así nada más. Así que le dijo: bueno, si no le gustan los libros, le puedo dejar alguna revista. Y la señora Domínguez le dice: yo también tengo muchas revistas, hijo, muchas gracias. Así que bueno, este muchacho no se iba a quedar con eso por allí. Era un vendedor de esos aguerridos. Y le dice: bueno, está bien, vamos a hacer algo. Yo le voy a dejar esta revista solo por 10 centavos. ¿10 centavos? Ahorita 10 centavos no cuesta nada. Oh, imagínense, esa revista era muy bonita con muchas imágenes y tenía también lindas historias adentro. Y tenía un mensaje importante, era una revista de la verdad presente. Así que bueno, la señora le dijo: bueno, está bien, hijo, te la voy a comprar. Pero el muchacho, él le mostraba aquella sonrisa tan bonita que la señora Domínguez dijo: bueno, yo te prometo que como te la compré, la voy a leer también. Aunque no quiero leerla, pero la voy a leer. Este muchacho simplemente se despidió, le dio las gracias a la señora por haberle comprado aquella revista y se fue. Pasaron varios días y la señora Domínguez siempre estaba pendiente de la promesa que había hecho. Niños, cuando nosotros hacemos promesas, debemos cumplirla. En la medida de lo posible hay que tratar de cumplir lo que decimos. Nuestra palabra es muy importante. La señora Domínguez, cada vez que veía la revista, recordaba las palabras que le había dicho Alejandro. Ella le había dicho que iba a leer la revista, pero hasta ahora no lo había hecho. Así que bueno, una tarde agarró, se sentó con su revista y empezó a hojearla. A leer. ¡Wow! ¡Qué interesante la revista! Le gustaba mucho. Lo que leía hablaba de la segunda venida de Jesús, de la esperanza bendita de los que creen en el Señor, de que todos podemos ser libres de pecado. ¡Uy! ¡Qué alegría! Y estaba contenta por eso, porque sabía que Dios había prometido que iba a volver y que iba a enviar a su Hijo a buscar a todos los que se habían perdido, a toda esa cuerda de malandros espirituales que se la pasan pecando y metiendo la pata. Bueno, el Señor viene por ellos a salvarlos a todos. ¡Qué bueno eso! La señora Domínguez leía esto y bueno, un día le comentó a su esposo y le dijo: mi amor, lo que tú vas a predicar este domingo ya lo tienes cuadrado. Él le dijo: bueno, no, la verdad no. ¿Por qué? Y ella le dice: bueno, tengo una revista bien buena, te la puedo prestar para que saques el tema. Y él le dice: ¿para ver la revista esa? La agarró. Igual que la señora Domínguez, el señor Domínguez empezó a leer. Y se comió la revista como en 2 horas. ¡Wow! Todo estaba bien bueno. Le gustaba mucho, tanto que el siguiente tema que dio en su iglesia el domingo fue de esa revista. Hablando de la verdad presente. La segunda venida del Señor. Fuego consumidor para todos los pecadores. Se van a quemar. Pero los que creen en el Señor serán salvos. ¡Wow! ¡Qué lindo predicó ese hombre ese domingo! Todos los hermanos decían: ¡aleluya! ¡Amén! Este hermano pertenecía a otra denominación que no eran los adventistas. Poco a poco, el señor Domínguez se fue adentrando más en aquella revista, tanto que se la comió y la usó como 5 veces. Y entonces escribió al correo que aparecía al final de la revista y decía: por favor, envíenme más de estas, yo necesito comprar. Así que le mandaron más y cada vez los temas del señor Domínguez eran acerca de las revistas que le enviaban la gente de las publicaciones. Los dirigentes de aquella iglesia donde el señor Domínguez pertenecía, y bueno, igual su esposa, se dieron cuenta de que él estaba predicando cosas medio raras.
Así que le dijeron, el licenciado, reverendo Domínguez, ven acá un momentico, te queremos hablar con usted. Una pregunta, ¿qué anda leyendo usted? Y le dijo, la Biblia, pues. Pero ya va, usted está predicando una cosa que no debería estar predicando. Y el señor Domínguez le dice, pero ya va, si la Biblia lo dice, ¿por qué no lo puedo predicar? Y le dijeron, bueno, necesitamos que revise sus predicaciones porque la verdad usted como que está predicando otras cosas raras. El señor Domínguez se quedó con aquello en la cabeza y no le puso mucha atención en realidad, porque él veía que lo que decían aquellas revistas lo comparaba con la Biblia y era como copiar y pegar. Igualito. Pasaron muchos días y ellos llegaron a recibir entonces un llamado ya de la administración de aquella organización de la iglesia y le dijeron, si usted sigue predicando eso que está diciendo de que Cristo vuelve y aquella cosa y todo eso, usted va a quedar sin trabajo. ¡Oh! El señor Domínguez dijo, bueno, si voy a quedar sin trabajo por predicar lo que dice la Biblia, bienvenido sea el desempleo, ven conmigo desempleo, soy todo tuyo. Se quedó sin trabajo. Él y su esposa quedaron sin trabajo y pasaron unos días medio tristes porque estaban sin trabajo los pobres. El muchacho, aquel, más nunca lo vieron, Alejandro. Él simplemente dejó aquella revista aquella vez y se fue. Más nunca pasó por esa casa porque él estaba de viaje. Lo cierto es que una mañana ellos se dieron cuenta, los esposos Domínguez se dieron cuenta que en la casa, cerca de un terreno que había allí, estaban armando una carpota grandota y pusieron una pancarta grande que decía, Cristo viene, campañas evangelísticas. Esta noche te invitamos a las 7 de la noche a participar. ¡Wow! El señor Domínguez dijo, hey, mi amor, yo voy a ir. Y la señora le dice, ¿tú vas a ir para allá otra vez? Te la pasas de iglesia en iglesia cada domingo buscando, yo no sé qué estás buscando. Si tú sabes que cada iglesia de esa anda predicando cualquier locura por allí. Y el señor le dice, pero bueno, pero yo voy con mi Biblia. Si lo que dice el predicador está en la Biblia, yo me quedo ahí. Y así fue. Ella, al ver la decisión de su esposo, le siguió y esa noche fueron a la iglesia. Se reunieron en aquella carpa donde los hermanos adventistas estaban predicando. Y les gustó tanto que se sentaron en la primera fila la siguiente vez. Y toda la noche, todas las conferencias llegaron allí. Les gustó tanto el mensaje que se bautizaron en la iglesia adventista los dos. Claro, estas historias no pasan cada rato. Que una persona esté trabajando y sea predicador y cambie de una forma tan grande. Algo tuvo que haber pasado. Dios seguramente tocó el corazón del señor Domínguez. Y ahora él predicaba de la venida del Señor Jesús y de toda la esperanza que tenemos los que creemos en Dios. Muchachos, ¿saben lo importante que es cuando nosotros repartimos o regalamos una revista o vendemos alguna publicación o compartimos con nuestros amigos de repente alguna transmisión? Quizá Dios toque los corazones de esa gente por medio de eso. Les invito a que participemos siempre del evangelismo. El evangelismo significa hablar de las buenas nuevas que conocemos de salvación, de que podemos ser liberados del pecado y que Dios ha prometido cuidarnos mucho. Que el Señor les bendiga y espero que les haya gustado la historia de hoy. Les mando un abrazote. ¡Los quiero! ¡Adiós! ¿Sabían ustedes cuál es el nombre del pez que se tragó a Jonás? Se llamaba Plum. Claro que sí, se llamaba Plum. La canción lo dice. Claro que sí. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Pongan cuidado lo que dice. Y vino un pez muy grande. Plum, se lo tragó. Ahí está. Pongan cuidado. Siempre todo tiene una respuesta. Hemos llegado al tema central. Te dejamos entonces con el punto más importante de nuestra programación, por lo que te invito, mi querido amigo y hermano, a que prepares tu mente y corazón para recibir la palabra de Dios. El tema central contigo. Feliz sábado a todos, sean bienvenidos a varias actividades hoy que están andando, de tal manera importante que no solamente dediquemos tiempo a la oración, al estudio de la Biblia, sino también que muchas de las familias a esta hora todavía están recibiendo el sábado, así que queremos desear a todos un feliz sábado e invitarles para que
estas horas del sábado las aprovechemos en adoración en familia. Víctor, muchas gracias. Ha sido una semana que ha transcurrido muy rápidamente. Jaciel, los hermanos de la iglesia de Potrerillos, hemos sido edificados, hemos estudiado parte de lo que tiene que ver con el libro Culto en el Trono de Satanás, y la verdad el tiempo no dio para más. Comprendemos lo importante y lo necesario que es dedicar mucho más tiempo al estudio de la Biblia. Hoy vamos a hacer un salto hasta el último capítulo de este libro para que nosotros podamos observar un consejo muy importante basado en una de las parábolas de Jesús. Antes de pasar a la lectura y al estudio de esta noche, vamos a invitarles para que oremos juntos, pidamos la dirección y la presencia del Espíritu Santo, y que juntos podamos comprender cuál es el mensaje de Dios para nosotros hoy. Amado Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das. Al abrir tu palabra, Señor, danos sabiduría. Permítenos con humildad acercarnos a tu palabra, y que esta palabra pueda traernos esperanza, consuelo, pero también que podamos poner en práctica los consejos bíblicos, que no seamos de aquellos que escuchan pero que no ponen en práctica. Bendícenos, Señor, hoy dirígenos, y que todo cuanto hagamos y digamos sea únicamente para gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Bien, en la página 135 de este libro hemos hecho un salto hasta este capítulo para poder cubrir un aspecto que es muy importante. Y me refiero a un fundamento seguro. Cuando en la edificación se hace una estructura y con los movimientos y las situaciones que se dan, se está procurando colocar una viga sísmica con la intención de que este soporte, tolere y ayude a que la cimentación del edificio, la estructura, pueda soportar cualquier movimiento sísmico. Esto está diseñado de tal manera que pueda soportar, y en la medida que la estructura, el edificio, comprende 1, 2, 3, 4 o más plantas, entonces la zapata, el fundamento, la estructura, tiene que profundizar más en la tierra, buscar la roca, buscar allí el fundamento, y ese fundamento entonces va a determinar la altura del edificio. En ese caso, nosotros tenemos que observar que nuestro fundamento espiritual debe estar basado en un fundamento profundo, bíblico, y no simplemente en la superficialidad de los sentimientos y las emociones. Los sentimientos y las emociones son como las ondas del mar, es como las nubes, cambian de manera constante. Pero cuando nosotros cimentamos nuestra fe y nuestra esperanza está arraigada en un escrito está, pues no somos fácilmente movidos. Es muy frecuente hoy que haya mucha información a través de las redes, a través del YouTube, a través de diferentes métodos digitales, y nos conformamos con apenas la superficie del conocimiento sin profundizar. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 7, a partir del versículo número 24. Y al iniciar la lectura, yo quiero pedir que quien vaya a leer pueda leer de manera pausada, entendiendo las palabras, pero a la vez haciendo un ejercicio. Y el ejercicio que estamos proponiendo realizar es que usted vaya haciendo conexiones
entre las palabras que va escuchando y algunos otros pasajes de la Biblia para de esa manera no quedarnos solamente en el texto, sino buscar las posibles conexiones y la interpretación más propia para esta parábola, ya que aquí hay una metáfora. Bien, entonces en ese caso, si tenemos a alguien que tenga la lectura, entonces le pedimos que por favor lea del Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, a partir del versículo 24. Mateo, el capítulo 7, versículo 24. Vamos a llegar hasta el 29, pero vamos a detenernos en la primera, hombre prudente, y luego estaremos leyendo la parte que habla del hombre insensato. ¿Quién nos ayuda con la lectura? Yo le ayudo. 7, 24 al 29, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me... Okay. Vamos a detenernos allí. Gracias, hermana. Vamos a detenernos allí y vamos a hacer el ejercicio que le estamos proponiendo. Jesús está hablando a los discípulos. Jesús está hablando también ante una multitud de escribas, fariseos, doctores de la ley, publicanos, pecadores. Y esta parábola se repite también en el Evangelio según San Lucas. Pero dice allí, cualquiera pues que oye estas palabras, y luego entonces añade una expresión. No solamente basta con oír. ¿Qué dice el texto? El texto dice, y las hace. Cuando dice, y las hace, entonces Jesús lo compara con un hombre o una mujer prudente. Y dice que edificó su casa sobre la roca. Esa expresión prudente viene del griego prónimos. La casa es oikia y la roca es Petra. Hay un momento en el cual nosotros observamos que Jesús está hablando con los discípulos y Pedro sale del grupo de los discípulos y hace un enunciado que Jesús no solamente reconoce, sino que dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos lo atribuyen a la persona de Pedro, pero en realidad ningún pasaje de la Biblia se refiere a Pedro, aparte de su nombre, como la roca, como al mismo Cristo, que es lo que vamos a estudiar hoy. Es decir, sobre la fe de Pedro, sobre este cimiento, sobre Cristo mismo, que es la roca, es que debe fundamentarse nuestra fe. Y luego dice, descendió lluvia. La lluvia no solamente es un elemento natural que cuando se extiende por mucho tiempo, entonces nosotros observamos que causa también afectaciones. Y dice, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero aquella casa, aquella oikia, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, sigamos leyendo lo que sigue diciendo el texto. Ahora, antes leímos del hombre prudente, ahora observemos del hombre insensato. ¿A quién se le llama insensato? ¿Cuáles son sus características? ¿Y qué ocurre al final con aquel que no fundamenta su fe y su esperanza en la roca que es Cristo? Sigamos con la lectura, por favor. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó, hasta ahí. Siga.
Ajá, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Interesantísimo. Jesús predicaba, pero más que predicar, Jesús enseñaba porque Él es el maestro divino. Y este maestro no solamente tenía la intención de dar una clase, sino también evaluaba la clase. De tal manera que nosotros observamos que incluso en Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 6, se hace una referencia directa. Esta es una metáfora directa en la cual se compara a Jesús con una roca, y esto nos da los indicativos de cómo interpretar no solamente las profecías, pero interpretar las parábolas, interpretar la Biblia, leyendo un poco aquí, leyendo un poco acá, un renglón aquí, un renglón allá. Así lo presenta la Biblia, que así se debe estudiar la Biblia. Ahora, en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, versículo 6, encontramos esta metáfora. A ver, le escuchamos entonces a quien nos quiera colaborar entonces con Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo número 6. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, versículo número 6. Vamos a leerlo con calma igualmente para poder analizar y observar esta interesante ilustración. Dice, por lo cual dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que crea en él no será avergonzado. Note cómo pasa de la roca, la piedra, un objeto inanimado, dice el que en él cree, está hablando de la persona de Jesús, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra, roca, Petra, del ángulo, escogida y preciosa. Y luego entonces hace una comparación, esta metáfora, dice el que en él creyere, el que creyere en él. ¿De qué están hablando? Está hablando de Jesús, efectivamente. Dice, no será avergonzado. Y de allí entonces nosotros extraemos que Cristo es el verdadero fundamento, es una piedra viva. Su vida se imparte a todos los que son edificados sobre él. Las piedras se fusionan con el fundamento porque en todo mora una vida común y ninguna tempestad puede destruir ese edificio. Esta parábola explica que construir sobre la roca significa oír, escuchar las palabras de Jesús, pero también obedecerlas. No tiene sentido que nosotros escuchemos las palabras de advertencia, de amonestación, los consejos, y que no entendamos las palabras, o que conociendo las palabras no sigamos el consejo que se nos está dando. Hay una declaración en la cual la autora cristiana Elena G. de White, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, estamos en la página 136 del libro Culto en el Trono de Satanás, del pastor Esteban Bor, y allí en el tercer párrafo dice de la siguiente manera: los grandes principios de la ley, que son la misma naturaleza de Dios, están entretejidos en las palabras que Cristo pronunció sobre el monte. Quien quiera que edifique sobre esos principios, edifica sobre Cristo, la roca de la eternidad. Al recibir la palabra, logos, que aparece también en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículo 1, dice, al recibir la palabra, logos, que es la persona de Cristo, porque el logos, el verbo, fue encarnado, recibimos a Cristo, y únicamente los que lo reciben así, sus palabras edifican sobre él.
¿Qué significa la acción de edificar la casa? Dice este libro también, Conducción del Niño, que es un libro muy importante de los escritos de Elena G. de White. Dice, en extenso grado, cada uno de nosotros es el arquitecto de su propio carácter. Cada día la estructura se acerca más a su terminación. La palabra de Dios nos amonesta a prestar atención a cómo edificamos, cuidar de que nuestro edificio esté fundado en la roca eterna. Se acerca un momento en que nuestra obra quedará revelada tal cual es. Ahora es el momento en que todos han de cultivar las facultades que Dios les ha dado y formar un carácter que les haga útiles aquí y alcanzar la vida superior más allá. En la edificación de nuestro carácter debemos construir sobre Cristo. Él es nuestro seguro fundamento, que es inconmovible. La tempestad, la tentación y las pruebas no pueden mover el edificio que está fundado en la roca eterna que es Cristo Jesús. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que en él creyere no se apresure. Ahora bien, ¿qué significa entonces edificar sobre la arena? Esto está tomado también del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 126, que es donde se estudian también las parábolas de Jesús. Y dice, aquel que a semejanza de los judíos del tiempo de Cristo, edifica sobre el fundamento de ideas. Muchas veces se discuten ideas, se discuten posiciones, opiniones humanas, de formalidades y ceremonias inventadas por los hombres, o sobre cualesquiera obras que se puedan hacer independientemente de la gracia de Cristo. Erige la estructura de su carácter sobre la arena movediza. Entonces, las tempestades violentas de la tentación barrerán el cimiento de arena y dejarán una casa reducida a escombros sobre la orilla del tiempo. Interesante que nosotros observamos algunos elementos que posiblemente pasamos por alto. Y estos elementos que pasamos por alto, no solamente se pierde el mensaje de la parábola, sino que no hacemos las conexiones debidas. De tal manera que cuando buscamos en Efesios el capítulo 4, versículo 14 y 15, nos da luz de cómo interpretar esta parábola. Es una parábola corta, pero esta parábola corta tiene un profundo significado. Efesios 4, 14 y 15. Nos acompañan con la lectura si alguien lo tiene. 4, 14 y 15. Así es, Efesios 4, 14 y 15. Si lo tiene, puede abrir su micrófono para que compartamos juntos esta lectura. Sí. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Observemos la conexión entre lo que estamos leyendo en Efesios. Dice allí de doctrina. ¿Recuerdan el pasaje que acabamos de leer hace un momento en Mateo el capítulo 7? Sí, dice allí
que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron. ¿Qué vientos soplan sobre la fe de las personas? Vientos de doctrina. Y eso es lo que el pasaje nos está señalando, nos está describiendo, que hay vientos de doctrinas por estratagemas de hombres que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Ahora, ¿qué pasa con la experiencia cristiana? Algunos quisiéramos que la experiencia cristiana fuera en crecimiento, en avance continuo, pero ¿qué pasa cuando enfrentamos situaciones familiares? ¿Qué pasa cuando enfrentamos situaciones económicas? ¿Qué pasa cuando empezamos a cuestionar nuestros paradigmas? Empezamos a cuestionar nuestra fe y muchas veces no tenemos una respuesta a las interrogantes y en medio de las circunstancias no recordamos algún pasaje de la Biblia y empezamos a dudar. La duda no solamente afecta nuestra fe, afecta nuestra adoración, afecta nuestra relación, afecta también nuestro compromiso con Dios. Cuando empezamos a dudar, cuestionamos. El gran engaño de Satanás que parte desde el libro de Génesis, cuando la mujer tiene ese encuentro con la serpiente, que de paso los animales no pueden hablar, sino que fue Satanás que utilizó ese vehículo, ese medium, el espiritismo, para comunicarse con la mujer. Entonces nosotros observamos que ese engaño llevó a la mujer a dudar y añadirle al texto, a lo que Dios había dicho, con que Dios os ha dicho que. Y la mujer responde. No sé si usted tiene la oportunidad, hace un tiempo atrás fuimos en una de las clases de guía mayor hasta un serpentario allá en la ciudad de San José, en Costa Rica, y era como en un segundo, tercer piso, y habían vidrios detrás de los cuales estaban diferentes especies de serpientes. Y yo estaba observando aquello y lo que pensaba en ese instante era: Dios quiera que en este momento no vaya a temblar la tierra y que estos vidrios vayan a abrirse, porque eso sí me causaba temor. Pero usted se imagina que un animal o una serpiente pues se levante y le salude, y por su nombre le salude, usted estaría horrorizado. Pero qué interesante cómo es de seductor, engañador el enemigo, que lo que podía producir no solamente repulsión, espanto, horror y poder escapar de aquella situación, causa curiosidad, causa dudas, y esa duda lleva a las personas a investigar, pero no la palabra de Dios, sino a apartarse del escrito está, para escuchar los engaños y la seducción de Satanás. Dice allí que no seamos como niños fluctuantes, indecisos, llevados por cualquier viento de doctrina. Algunos dicen: oh no, el Espíritu Santo es una fuerza activa, entonces creemos eso. Otros dicen: no, no existe tal cosa como el Espíritu Santo, y creemos en aquello. O algunos dicen: bueno, no debemos creer en la Biblia, o no debemos creer en Jesús, Jesús no va a volver. Y empiezan a cuestionar todo, empiezan a cuestionar los principios establecidos por Dios. Incluso Jesús deja ejemplo, y en el ejemplo de Jesús nosotros vemos lecciones que son para nosotros, y así como Él hizo, nosotros también debemos hacer. Dice: ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. El problema es que nosotros decimos, y algunas personas dicen, no es necesario obedecer, no es necesario creer, no es solamente tenemos que escuchar y somos salvos por la gracia, no tenemos que hacer más nada. Esto es como saber que usted tiene un cheque y está su nombre y solo tienes que ir al banco a cambiarlo, pero no lo crees, no lo haces efectivo. Pues la fe es hacer efectivo, es creer, es accionar. Y dudar es una de las
intenciones de Satanás, colocar la semilla de la duda en la mente, en el matrimonio, en el trabajo, en las amistades, en nuestra fe, en lo que vamos descubriendo de la palabra de Dios, empezamos a cuestionarlo. Y de allí surgen personajes como los de la alta crítica, algunos personajes que cuestionan todo, cuestionan la Biblia, cuestionan los milagros, cuestionan todo, y algunos de ellos dicen ser teólogos, y como decían en los primeros pasajes que estudiamos al inicio de esta semana, dicen ser judíos, pero no lo son. Dicen ser cristianos, pero no lo son. Y no son cristianos porque no solamente escuchan, no creen. No creen para obedecer, creen para cuestionar, creen para juzgar. Noten lo que dice precisamente Santiago 1:6. Santiago 1:6. ¿Qué dice Santiago 1:6? ¿Quién lo tiene, por favor? Santiago 1:6. Aquí estamos probando la destreza para buscar rápidamente los textos de la Biblia. Santiago 1:6, pastor, dice de la siguiente manera: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Cristianos que no perseveran en la fe, que tuercen la escritura, las fáciles, las difíciles, para su propia perdición, porque son inconstantes. Algunos les gusta el evangelio de la prosperidad, de la abundancia, el evangelio donde dice, yo puedo tener todo, y si planifico tener un jet, un avión, un helicóptero, una mansión, el Señor me va a dar y solo tengo que sembrar. Pero cuando dice que debemos ser fieles a Dios, cuando dice que debemos obedecer su palabra, cuando dice que debemos creer en Él, entonces empezamos a ser cuestionados en cuanto a lo que creemos, por qué hacemos o por qué no hacemos. Recuerden, no solamente es escuchar, el prudente escucha y obedece, obedece porque cree, pero el que no obedece es porque duda, es porque cuestiona a Dios, cuestiona su palabra, y ese fue el pecado original cuando Eva cuestionó a Dios, cuestionó su palabra, experimentó, y el resultado fue la muerte. Otro interesante aspecto en relación con lo que estamos observando está en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Recuerden que estamos hablando de viento de doctrina, pero también en Apocalipsis, el capítulo 7, versículo 1, se habla de vientos. Y los ángeles están haciendo algo en relación con los vientos. ¿Qué están haciendo los ángeles? Vamos a Apocalipsis, el capítulo 7, versículo número 1. Este es un pasaje muy conocido. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Amén. Y luego dice, ¿para qué estaban deteniendo los vientos? Para que fueran sellados. Y esta parte es interesante. Recuerden que estamos hablando del que fundamentó su fe, que es Cristo. Pero también dice que vinieron vientos. Y esos vientos tienen que ver con la duda. Esos vientos tienen que ver con doctrinas. Esos vientos tienen que ver con que los sentimientos, las emociones, las pasiones humanas se están desembocando. Salir a la calle hoy solamente con la idea de conducir nos coloca en un grado de estrés, porque las personas no quieren respetar las leyes. El semáforo no se quiere respetar. Saben que la luz roja, y este es interesante, la luz, el semáforo tiene 3 luces. ¿Cuáles son las 3 luces? La luz roja, la luz
verde y la luz amarilla. La luz roja significa alto, la luz verde significa avance y la luz amarilla, ¿qué significa? Precaución, pero algunos dicen luz amarilla, apúrate porque viene la roja. No, no debe ser así. Sabemos lo que hay que hacer. Hay que detenerse. En la carretera también aparecen algunos límites de velocidad, algunos consejos colocados allí por los ingenieros y por aquellos que diseñaron la calle, conociendo que es peligroso cuando está mojado, cuando llueve, cuando el clima no lo permite, y dicen no exceda ciertos límites, pero sabemos lo que hay que hacer, pero finalmente no lo hacemos. Y cuando no hacemos y seguimos el consejo, entonces nosotros somos comparados con aquel hombre insensato. Ahora, ¿cuántos consejos de la Biblia no estamos siguiendo? ¿Cuántos consejos de la Biblia no estamos escuchando? Conocemos lo que debemos hacer, pero no lo estamos haciendo. ¿Somos sensatos o somos insensatos? Dice el sol, hablando de las parejas, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Lo estamos haciendo? ¿O la discusión continúa por una semana, 15 días, un mes y todo este tipo de situaciones? Sigamos el consejo. La Biblia menciona que Jesús no solamente vino a cumplir la ley, vino a enseñarnos cómo cumplirla. Y algunos quieren clavar la ley en la cruz y decir no hay que cumplir ya la ley. Clavaron a Jesús en la cruz los que rechazaron a Jesús y hoy clavan en la cruz los que rechazan la ley de Dios, rechazan los mandamientos, rechazan la ley de Dios y la quieren clavar en la cruz, igual que se hizo en la antigüedad con Cristo. Satanás quiere colocar dudas. La Biblia dice algo y alguien dice, no, es que hay que interpretarlo de otra manera. La Biblia dice, no juntéis en yugo desigual. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La Biblia dice qué alimentos son más propicios para nuestro cuerpo. ¿Quién lo está dictando? El que lo diseñó. Pero nosotros pensamos que podemos ser cristianos sin obedecer a Dios y sin creer en Él. Inclusive algunos cuestionan a Dios y colocan a Dios y al Espíritu Santo y a los ángeles en un grado de subordinación donde incluso pretenden dar órdenes a Dios y al Espíritu Santo para que éste les obedezca a ellos. ¡Qué herejía! ¡Qué actitud! Cuando nuestra actitud debe ser la de aquel que humildemente se acerca al Padre para pedirle el consejo, la orientación. Pero si un hijo no quiere escuchar el consejo del Padre, si los médicos, si los profesionales en diferentes áreas nos dan consejos, ¿debemos seguirlos o no debemos seguirlos? Alguien hace los planos de un edificio para 5 pisos, para 25 pisos, y el constructor, con el ánimo de ahorrarse unos cuantos dólares, dice, aquí dice que debe ser de 1 metro por 1 metro y con una profundidad de 90 centímetros, o las estructuras mucho más grandes llevan mucha más zapata, llevan mucha más construcción hacia abajo, la cimentación, y dice, no, ¿por qué voy a gastar tanto en construir esta zapata? ¿Por qué voy a colocar tanto hierro? Yo voy a modificar lo que ha diseñado el arquitecto y el ingeniero, y entonces en lugar de colocar 3 bloques de profundidad, coloca 1 bloque de profundidad. Nadie se da cuenta, nadie lo observa. Pero ¿qué pasa con la casa con el correr de los días? Hace unos días observábamos un video de la edificación de un templo en alguna parte del mundo, donde vinieron justamente los vientos, las tempestades, la brisa, y la edificación se cayó. No tenía columnas, no tenía vigas, no tenía acero. La persona quiso ahorrarse todo eso y no construyó siguiendo las indicaciones. Si nosotros no seguimos las indicaciones, pues no solamente estaremos dejando de lado el consejo de Dios, sino que estaremos uniéndonos a aquellos que
están apartados del plan de Dios los insensatos y de aquellos que, como lo señala el libro de Apocalipsis, el capítulo número 13, están adorando no a Jesús, porque el que ama a Jesús, el que le adora, el que le conoce, el que espera su venida, el que guarda sus mandamientos, anhela que Él venga y no se va a maravillar delante de la bestia, ni del trono, ni del dragón, ni recibirá su marca, ni le adorará, porque sabe claramente lo que la Biblia dice en cuanto a la adoración. Y de allí que cuando vengan los ríos, cuando vengan las tempestades, cuando vengan los vientos, se cae la estructura porque nunca se fundamentó en la roca que es Cristo. Se fundamentó en lo que decía un predicador, en lo que observaba en el internet, en lo que creyó saber, pero en realidad no estaba fundamentado sobre la roca. De allí que hoy que tenemos disponible en nuestros hogares, casi cada hogar hay 2, 3, 4 ejemplares de la Biblia, es cuando menos se lee la Biblia, porque estamos corriendo con los compromisos, corriendo con la agenda, corriendo con el horario. Esto era la oportunidad, la cuarentena era la oportunidad de oro para que en familia, para que en nuestros hogares se abriera la Biblia y dejar de correr para que le diéramos prioridad a lo que realmente es importante. Pero si no estudiamos la Biblia, si no profundizamos, vamos a tener las raíces muy superficiales. Y es evidente que cada año, cuando vienen las brisas, viene la estación lluviosa y vienen las brisas y las tormentas, muchos de los grandes árboles caen. ¿Por qué? Porque sus raíces eran muy superficiales. Nosotros debemos fundamentar nuestra fe en un escrito está. Otro de los pasajes, precisamente para poder comprender mejor este asunto de los ríos y las tempestades, tiene que ver con Apocalipsis, el capítulo 12, versículo número 15. Y dice allí, donde se describe la persecución del pueblo de Dios. Alguien escuchó en cierta oportunidad que un predicador habló de persecución e inmediatamente dijo, yo prefiero no estar en la iglesia, porque si no estoy en la iglesia, si no leo la Biblia, si no oro, entonces él no me va a perseguir a mí. El detalle es que no le va a perseguir porque está del lado de los que persiguen. Dice allí que esta persecución, que era por un periodo de 1260 años, de esa supremacía papal, este periodo de persecución acérrima se describe simbólicamente como un dragón que echó agua de su boca, como un diluvio para ahogar a la mujer. Dentro de los simbolismos también aparece la mujer como la iglesia. Y dice, y la serpiente, ¿quién es la serpiente? Ya lo observamos en Apocalipsis, el capítulo número 12, los primeros versículos. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, que es la iglesia, agua, como un río, para que fuese arrastrada por el río. Nuevamente volvemos a la parábola que estamos estudiando. Y en esta parábola dice, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Cuál casa no cayó? La que escuchó y puso en práctica. ¿Cuál casa cayó? La que escuchó pero no puso en práctica. Isaías, el capítulo 8, versículos 7 y 8 dice de la siguiente manera. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es el rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos, pasará sobre todas sus riberas y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, llegará hasta la garganta, extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. La Biblia presenta el vino como las falsas doctrinas. La razón por la cual Babilonia cayó es porque rehusó hacer las verdades que revelan en el mensaje de Dios y basó su fe, su experiencia en tradiciones,
en mitos, en leyendas, en dogmas que no son bíblicos. Hay cientos de personas que hoy quieren servir a Dios, desean servir a Dios, pero no deben conformarse simplemente con lo que un predicador diga en un momento dado. Tenemos que leer la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos al escrito está. Algunos piensan que un sustituto de la novela, perdón, de la Biblia es la novela. Y pretenden acercarse al escrito está y conocer a Dios, el Dios de la palabra, por lo que sale en alguna novela, en alguna serie. No hay profundidad, no hay riqueza, no hay tesoros fuera de la palabra de Dios. Acerquémonos a la Biblia. Tenemos por acá, para ir ya concluyendo, un pasaje que está en Apocalipsis 18, versículo 1 al 5. Dice allí: después de esto miré otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Es una relación ilícita. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con las potencias de su deleite. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados, ¿recuerdan la palabra que estudiamos ayer? Los hacedores de maldad han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Se acuerdan cuando hablamos de maldades? Maldades significa los que desobedecen la ley de Dios. Babilonia está edificada sobre la arena. Una iglesia que está edificada sobre la arena, sobre las tradiciones, sobre las opiniones humanas, no puede permanecer. No seamos de aquellos que dice anomía, que desobedecemos a Dios y a su palabra. Escuchemos su palabra. Y son consejos. Los 10 mandamientos hablan del carácter de Dios. Los 10 mandamientos nos muestran el amor y el respeto hacia nuestro prójimo. ¿Qué hay de malo en honrar padre y madre? ¿Qué hay de malo en no robar? ¿Qué hay de malo en no matar? No codiciar los bienes del prójimo, ni su casa, ni su mujer. Eso es bueno, es necesario. Las leyes civiles de cada uno de los países están fundamentadas sobre esta ley. El problema es que el 4º mandamiento de la ley de Dios, que nos invita a adorar a Dios como nuestro creador, es el mandamiento que obstaculiza esa idea de que provenimos de la evolución de Charles Darwin. Por eso el mensaje de los 3 ángeles es: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es por esto que nosotros observamos en universidades personajes con doctorados, maestrías, con catedráticos hablando acerca de la evolución, cuando la evolución no tiene realmente un fundamento, y muchas de los descubrimientos que se hicieron en años pasados no eran otra cosa que falsificaciones que luego se ha ido descubriendo la mentira que había detrás de estos descubrimientos arqueológicos que muchas veces decían que venían de los homínidos. Hermanos, amigos, el tiempo ha avanzado. Es fascinante el estudio. Quisiéramos invitarles para que hagamos una nueva cita para estudiar con más detenimiento dentro de unas 2 semanas esta serie
y que podamos invitar a otras personas. Y hoy estaremos también ya al final del programa. El hermano Víctor nos está recordando que hay algunos que están solicitando el material, el PowerPoint de ayer y algunos materiales escritos, algunas láminas que tenemos en 8,5 por 11, aparte de otras que también hemos tomado y hemos sintetizado de una lámina del arquitecto Lascarro, que también es muy interesante. Llegamos a la siguiente conclusión. Los que cifran sus esperanzas en sí mismos están edificando sobre la arena. Pero aún no es demasiado tarde para escapar de la ruina inminente. Huyamos en procura del fundamento seguro antes que se desate la tempestad. Solo los que han fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Por eso nos invita el Señor para que nosotros hagamos de la Biblia nuestro alimento diario. Satanás pretenderá con el espiritismo no solamente introducirse en nuestros hogares a través de películas, a través de series, a través de dramatizaciones, a través de cantos. Sí, a través del cine se ha difundido mucho lo que tiene que ver con el espiritismo, la hechicería, la brujería. Solo los que han fortalecido su mente en las verdades de la Biblia podrán resistir cuando alguna persona ha perdido algún ser querido y de pronto un ángel caído se presente como esa persona, su tono de voz, su apariencia sea como la de ese ser querido y le diga algunas cosas que van en contra de la Biblia. ¿Será que nosotros creeremos a lo que dicen estos ángeles o creeremos a la palabra de Dios? Al escrito está. Ese es nuestro fundamento. Por eso cuando Jesús enfrentó la tentación, no lo hizo para quejarse, lo hizo presentando un escrito está, dejándonos a nosotros un ejemplo. Y dice allí, toda alma que ha de pasar por la prueba decisiva, obedecerá a Dios, obedeceré yo a Dios antes que a los hombres. Es una respuesta que cada uno de nosotros debe dar. La hora crítica se acerca. Hemos asentado nuestros pies en la roca inmutable de la palabra de Dios. Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Que nuestra respuesta no sea la queja, la duda, sino que nuestra respuesta sea como el ejemplo que nos dio Jesús. Escrito está. Que no nos movamos de esa posición. Fundamentemos nuestra fe sobre la roca. No adoremos a Satanás, ni nos sumemos a aquellos que dejando de lado la verdad, prefieren tener un fundamento de conveniencia, como aquellos que se postraron delante de la imagen de Nabucodonosor. Lo hicieron por conveniencia, por temor al horno, pero hubo 3 jóvenes que permanecieron en pie. ¿Por qué? No por el aplauso, no por la fama, no por el dinero, no por la gloria, no por los títulos. Permanecieron en pie porque prefirieron ser fieles a Dios. Y lo extraordinario, lo maravilloso, es que aún en medio del horno de fuego, Jesús les acompañaba. Él está con nosotros. Él quiere acompañarnos. ¿Seremos nosotros fieles para obedecer? ¿Escucharemos su consejo? Que esa sea nuestra decisión. Quiero concluir antes haciendo una invitación y vamos a retomar en fechas posterior para seguir estudiando con más profundidad este tema. Queremos saludar a la hermana Magali, que está pidiendo oración por el hermano Edilberto Navarro, la hermana Iris Martínez, también en YouTube para Alexis González, para Rosina Paredes, para Eliseo Sandoya y también para los hermanos en Renacimiento que están en sintonía y a todos aquellos que hoy pudimos recibir sábado de esta manera, que Dios les bendiga. Es un desafío
pero también es hermoso poder tener la seguridad de que en medio de la prueba, en medio de las dificultades, en medio de la tormenta, en medio de la crisis, Jesús está con nosotros. Yo creo que eso no solamente fortalece nuestra fe, nos da esperanza y la seguridad, como dice el apóstol Pablo, ya sea que vivamos o moramos, del Señor somos. Yo quiero invitarte en este momento, no solamente para que leas, para que estudies, sino para que pongamos en práctica. Poner en práctica es lo que Jesús quiere. Él quiere que nosotros podamos pasar por las pruebas, pero no nos va a dejar solos. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amado Padre, gracias. Gracias porque tu amor es tan grande, tan infinito, tan maravilloso, que como un padre nos permites aprender, darnos lecciones. Tú eres nuestro maestro, nuestro pastor. Anhelamos, Señor, sentarnos a tus pies para aprender de ti. No solamente como aquel que intenta distraerse, sino como aquel que tiene sed, que tiene hambre de tu palabra. Señor, bendice a cada uno. Algunos han pedido oración por alguna situación particular. Señor, ten misericordia de nosotros. Posiblemente no sabemos todas las letras, todo el griego, todo el hebreo, toda la teología, pero anhelamos, Señor, que tú nos sostengas con tu brazo poderoso, que podamos permanecer firmes en medio de la tormenta, no porque seamos los más valientes, los más fuertes o los más determinados y decididos, sino porque edificamos en la roca, porque llenamos nuestras lámparas del aceite y porque anhelamos, Señor, ir contigo a la cena de las bodas del Cordero. Bendice, Señor, a todos. Que nadie quede fuera de esta invitación. Y si hay alguien que no ha tomado la decisión por Jesús, si hay alguien que en su corazón en este momento comprende que no solamente basta con escuchar, que también debe dar una respuesta afirmativa a Jesús, Señor, que el Espíritu Santo pueda tocar su corazón, pueda tocar su vida, que pueda ser bautizado y ese nombre colocado en el libro de la vida. Padre, anhelamos verte volver en gloria y majestad. Anhelamos ir a casa. Mientras llegue ese momento, Señor, ocúpanos y permite que podamos ocuparnos en la predicación del Evangelio, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, en el YouTube, en Zoom o cualquier método, Señor, que sea la voz de los ángeles, la voz del Espíritu Santo, quien pueda tocar los corazones. Pedimos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Levantó la cruz de Jesús, proclamo su nombre, para que el mundo hoy conozca de él, me postro a sus pies. Cristo, viniste a esta tierra, venciste la muerte con poder y con tus brazos extendidos sobre una cruz nos diste vida otra vez.
victorioso, Cristo Jesús, Hijo de Dios, aquí estamos. No por derecho ni por virtud, Jesús, tu cruz nos ha invitado. Levanto la cruz de Jesús, proclamo su nombre, para que el mundo hoy conozca de él, me postro a sus pies. Cristo, viniste a esta tierra, venciste la muerte con poder, y con tus brazos extendidos sobre una cruz nos diste vida otra vez. Rey victorioso, Cristo Jesús, Hijo de Dios, aquí estamos. No por derecho ni por virtud, Jesús, tu cruz nos ha invitado. Rey victorioso, Cristo Jesús, Hijo de Dios, aquí estamos. No por derecho ni por virtud, solo tu sangre vertida en la cruz. Rey victorioso, Cristo Jesús, Hijo de Dios, aquí estamos. No por derecho ni por virtud, Jesús, tu cruz nos ha invitado. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo Dios. Levantó la cruz de Jesús, proclamo su nombre. Nos sentimos realmente contentos de que tú nos hayas acompañado durante este culto en línea. Y te invitamos para que la próxima semana, por este mismo medio, a la misma hora, nuevamente juntos podamos adorar en nuestro culto en línea. Podamos cantar alabanzas a Dios, escuchar historias inspiradoras y sobre todo nutrirnos con la palabra de Dios por medio del tema central. Nos vemos, esperamos que todos estos días que vienen sean bendecidos, que la paz de Dios esté contigo y cada miembro de tu familia. Hasta pronto.